Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. En esta reclamación al mundo entero decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, arrancando presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue la actividad extraordinaria desarrollada el día de ayer desde el Teatro Río Reina del Teresa Carreño, ubicado acá en la ciudad capital. La actividad con motivo de la Unión Nacional en Defensa de nuestra Guayana Esequiba. Un acto pedagógico extraordinario, una clase magistral que dio el jefe de Estado venezolano, acompañado de autoridades que tienen competencia en la materia, que conocen a fondo y a profundidad todo lo que tiene que ver con nuestra Guayana Esequiba. Dieron detalles importantes, se pasearon por todo el histórico de nuestra Guayana Esequiba hasta donde estamos hoy por hoy. El jefe de Estado lo dividió en 6 momentos súper importantes que vamos a estar desarrollando ya con todas y todos ustedes. Lo importante de esto es que fue el día de ayer una actividad súper importante que se extendió por varias horas porque era necesario darle a conocer al pueblo venezolano y al mundo entero todo lo que ocurre y todo lo que está atrás de nuestra Guayana Esequiba. Allí participaron actores políticos de todas las tendencias, de un lado y del otro. Ahí también estuvo presente todos nuestros poderes del Estado venezolano, también en el ámbito político, económico, social. Se dieron cita el día de ayer en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño para darle ese apoyo contundente a nuestra Guayana Esequiba, a nuestro territorio que nos pertenece, con soberanía, con independencia, con autodeterminación, con mucha firmeza. Ayer vimos a un jefe de Estado con mucha firmeza, hablándole al mundo entero en función de lo que nos pertenece, en función a lo que es nuestro. También con mucha propiedad. Allí mostraba cada detalle, se mostraba cada documento, se mostraba cada mapa para darle a conocer no solamente a los venezolanos y las venezolanas, sino también al mundo entero qué hay detrás de toda esta controversia, qué hay detrás de desempolvar estas actuaciones que pretenden llegar más allá de un tema diplomático, que pretenden llegar a otras acciones que no se quiere. El jefe de Estado fue también muy claro y resaltaba el día de ayer el tema de que nosotros somos de paz, somos una diplomacia de paz, que estamos siempre en búsqueda del entendimiento, pero estando claro de las cosas que nos pertenecen. Entre otras cosas, bueno, fíjense, ayer el jefe de Estado daba detalles y eso, y hablaba de un tema muy importante. Él hablaba que el Reino de Gran Bretaña, recordemos el histórico, ¿no? Y recordemos que el Reino de Gran Bretaña siempre estuvo al tanto, siempre estuvo claro de saber a quién le pertenecía este territorio. Siempre estuvo claro, desde tiempos remotos, desde hace casi 200 años. Veíamos allí a Germán Escarrá, veíamos allí al general Torrealba, que también ha sido un historiador encargado del conocedor de la materia en cuanto a la Guayana Esequiba. Y veíamos también al diputado doctor Jorge Rodríguez, presidente de nuestra Asamblea Nacional, que fue la Asamblea Nacional la que propició, la que propuso que se llevara a cabo este referéndum consultivo. Bueno, vamos a escuchar qué ha dicho el jefe de Estado en función al histórico, en función de que ya Gran Bretaña, por supuesto, estaba al tanto de saber de quién le pertenece este territorio y toda esta controversia que hay en función a él. Vamos a escuchar. Arranca precisamente el proceso intenso de conversaciones, de negociaciones
la firma de un conjunto de documentos previos para ir canalizando, y tiene una importancia medular. Juventud de Venezuela tiene una importancia medular, porque en esas negociaciones el Reino de la Gran Bretaña reconoció de manera directa e indirecta que había una controversia pendiente por la Guayana Esequiba que no se había resuelto con el laudo de París. Y es con la firma del Acuerdo de Ginebra que el Reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante de la Guayana Esequiba, acepta la controversia que Venezuela venía planteando durante todo el siglo XX. Es un elemento medular. Deja de lado el laudo arbitral. Así es, deja de lado el laudo arbitral, el tema de la Guayana Esequiba en 1966, con ese acuerdo de Ginebra que ha sido firmado, donde entre otras cosas destacaba que se iba, o esta controversia iba a solucionarse de manera pacífica en el marco de la diplomacia. Eso fue uno de los aspectos y de los estamentos, pues que ahí quedó bien establecido en este acuerdo de Ginebra. Bueno, 6 momentos históricos, aquí los tenemos, 6 momentos históricos, destaca el jefe de Estado venezolano, en los cuales nos hemos pasado por este tema de nuestra Guayana Esequiba. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que usted los pueda tener pues, en detalle y los pueda atender. Ahí tenemos un primer momento que data de 1492 a 1840, que es la formación del territorio y el periodo colonial e independencia. ¿Qué sucede en ese momento? En el primer momento, desde 1492 a 1840, fíjense, el mapa de la Capitanía General de Venezuela, ahí vamos a ver si lo tenemos, mire, fíjense, ahí está. El mapa de la Capitanía General de Venezuela de 1777. ¿Qué se establece allí? Allí se observa que el Esequibo le pertenece a Venezuela. Así se ve y se puede vislumbrar en ese primer mapa. Luego, después, el mapa que fue elaborado por Agustín Codazzi, eso fue en 1836, que fue el mapa de Venezuela, que ustedes lo ven ahí en pantalla. Luego de la disolución de la Gran Colombia, allí está establecido y se evidencia nuestra Guayana, nuestro Esequibo. Está allí pendiente. Lo ven allí ustedes en detalle. Pasamos ahora a un segundo momento, ya lo van a tener en pantalla, que va de 1840 a 1899, que es la agresión imperial, el despojo y el fraude arbitral. El presidente ayer en detalle, paso a paso, punto por punto, iba detallando cada uno de estos momentos históricos importantes que todo y cada uno de nosotros debemos de saber. Yo lo decía ayer, se hace necesario poder conocer nuestra historia para poder defender hoy por hoy el tema de nuestro Esequibo. Fíjense allí, segundo momento. Vamos a ver el mapa de la línea de Schomburg. Ahí está, eso es muy importante, este mapa, porque en este mapa se evidencia poco a poco cómo nos fueron despojando de nuestro territorio. Ahí se ve, en 1840 se comienza a mover esa línea, ese espacio fronterizo a favor del Reino Unido. Fíjense, poco a poco, ahí está, en las cuatro imágenes que ustedes ven allí, cómo se fue moviendo esa línea a favor del Reino Unido, a favor de la Guyana y quitándole territorio a Venezuela. En 1859 estalla la Guerra Federal, que divide a los venezolanos y pretendieron debilitar a nuestro país. Ahí se aprovecharon, evidentemente, el Reino Unido, Gran Bretaña, para seguir despojándonos de nuestro territorio frente al Reino Unido por la división que generó la guerra. Esto permitió, evidentemente, que nos siguieran quitando territorio. ¿Qué pasó allí? Se aprovecharon con el laudo arbitral de París, que fue en 1899. Con este mecanismo se concreta el despojo del territorio Esequibo en complicidad con Estados Unidos. Fíjense, recordemos que en ese laudo arbitral no estuvo la presencia de Venezuela allí, ¿no? No estuvo el presente. Pasamos ahora a un tercer momento. 1966. ¿Qué ocurre en ese tercer momento? La diplomacia imperial de las cañoneras denuncia del fraude, el despertar de la conciencia y del Acuerdo de Ginebra. Este momento es muy importante, porque allí se empieza a evidenciar, se empiezan a mostrar las verdades y lo que ocurrió con ese fraude
arbitral, con ese laudo arbitral de París de 1899, y se evidencia cómo se fue despojando el territorio venezolano de manera arbitraria, de manera ilegal. Se nos fue despojando allí. Entonces está ahí. Vemos allí, en 1948, muere Severo Mayet Prevost, que es un abogado estadounidense que participó en el laudo arbitral de París en 1899 y redactó una carta. Y sale a relucir esa carta, por eso es la que decía que es tan importante de 1900 a 1966. Él redactó una carta que salió a la luz pública en 1949. Allí él denunció que el laudo constituyó un fraude para despojar a Venezuela del Esequibo. Eso lo dice después de muerto, dejó una carta allí. En 1962, Venezuela denunció el laudo como nulo e írrito y reactivó el reclamo del territorio ante las Naciones Unidas. Esto fue en el año de 1962. Pasamos a este cuarto momento, importantísimo, que eso es donde nos regimos todas y todos los venezolanos. 1966, año 2015. El Acuerdo de Ginebra y la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes. Esto es el cuarto momento, lo destacaba el día de ayer el jefe de Estado venezolano. Fíjense, ahí ven ustedes en sus pantallas el Acuerdo de Ginebra de 1966. Allí, el Reino Unido, la Guyana Británica y el gobierno de Venezuela, bajo el acompañamiento de las Naciones Unidas, establece que el laudo arbitral de París de 1899 es írrito y nulo, y acuerdan resolver el diferendo de forma pacífica. Eso es importante, ese punto, porque allí destaca que ya, es decir, el laudo arbitral de París de 1899 carece de toda legalidad y ya pasa a asumir importancia o pasa a asumir en este justo momento el tema del Acuerdo de Ginebra de 1966. Muy importante. Vamos a escuchar el sonido del jefe de Estado allí. Habla allí. No tenemos el sonido, pero seguimos avanzando, fíjense. Entonces, esto fue en 1966. Pasamos a 1970, seguimos en el cuarto momento, ¿no? En 1970, el gobierno del presidente Rafael Caldera firma el polémico acuerdo de Puerto España que congela las negociaciones por 12 años. Esto fue con el gobierno de Rafael Caldera. Esto fue en los años 70. Ahí está. Protocolo que congela por 12 años la reclamación sobre el Esequibo. Ahí se congeló, pero estaba presente y se mantenía vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pasamos a 1982. Todo esto en el cuarto momento. Venezuela propone en la ONU la figura de buen oficiante para mediar en el conflicto. Ahí están las personas que participaron como los buenos oficiantes. Por parte de las Naciones Unidas, el jefe de Estado también estaba bien claro y hablaba en relación a este tema muy importante, cómo cada uno hizo su participación, pero siempre dejando claro por parte de Venezuela que ese territorio le pertenecía a nuestro país, a Venezuela, la Guayana Esequiba. Pasamos ahora a un quinto momento, 2015-2023. ¿Qué ocurre en estos últimos años? ¿Qué ha ocurrido? La conspiración contra Venezuela. En el año 2015, las empresas estadounidenses consiguen petróleo en aguas del Esequibo y Guyana informa que dará el permiso para su explotación. Venezuela protesta enérgicamente y acude a diferentes organismos internacionales alegando que es un territorio en reclamación. Vemos allí recortes, ¿no? O portales que dan cuenta de eso. Caso Esequibo, como ExxonMobil atiza el conflicto entre Venezuela y Guyana. 2016. El presidente Nicolás Maduro se reúne con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, para que pueda mediar en el conflicto a partir de la figura del buen oficiante. Venezuela pide a la ONU el buen oficiante para el Esequibo. Esto fue en el año 2016. O sea, desde ningún momento o nunca se ha dejado de luchar o de exigir el reclamo de nuestro territorio y valiéndonos de la figura, por supuesto, del Acuerdo de Ginebra de 1966. En el año 2017, el presidente Nicolás Maduro se reúne con Dag Nijlegen, quien fue designado por la ONU como buen oficiante, donde conversaron sobre el reclamo histórico del Esequibo y sobre la explotación de petróleo por parte de la ExxonMobil. Hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo por esta vía. Luego de varios reclamos y denuncias internacionales en el año 2023, el presidente Nicolás Maduro llama a un proceso de diálogo con el gobierno de Guyana que hasta la fecha no ha sido
posible. Recordemos que esto ha ocurrido estos últimos tiempos, donde el jefe de Estado venezolano, a raíz de toda esta situación y toda esta petición que ha hecho el gobierno de Guyana de permitir que transnacionales petroleras, en este caso la ExxonMobil, pueda revisar o estar allí metida en territorio, en aguas que todavía están en controversia, que se encuentran actualmente en controversia, puedan manipularla. Venezuela sale al paso y exige al gobierno de Guyana el diálogo, el entendimiento como la única vía, partiendo del acuerdo de Ginebra. Esto hasta la fecha no ha sido posible. ¿Qué hemos recibido por el contrario? Hemos visto a un gobierno de Guyana que sale, incluso el presidente de Guyana se fue hacia este territorio trajeado militarmente para buscar o venir con un tema de provocaciones, ¿no? Ante esta situación, bueno, ya el pueblo venezolano ha salido al frente y el gobierno bolivariano. Es por ello que sale el sexto momento, que es el sexto momento, que es el que estamos viviendo actualmente y tiene que ver con el referéndum consultivo en esta nueva etapa que se va a llevar a cabo el próximo 3 de diciembre en nuestro país. Allí, la Asamblea Nacional de Venezuela convoca un referéndum consultivo para que el pueblo participe en la recuperación del territorio Esequibo, amparada en la Constitución Nacional, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Con esas 5 preguntas que se hacen, donde volvemos a lo que veníamos comentando siempre, no se está preguntando allí al pueblo venezolano si quiere o no quiere, si está o no está de acuerdo con que ese territorio le pertenezca a los venezolanos. No, señor, allí lo que está en juego, lo que se está preguntando allí es ratificar el compromiso de todas y todos los venezolanos con que ese territorio nos pertenece, con que ese territorio es de Venezuela. Y para el próximo 3 de diciembre se va a estar llevando a cabo ese referéndum. Ayer veíamos todas las tendencias políticas sentados en el Teatro Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Extraordinaria clase magistral daba el jefe de Estado venezolano. Por cierto, veíamos también en las redes sociales cómo en los diferentes batallones, desde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, seguían con atención lo que fue este histórico por parte del jefe de Estado y las personas allí que estaban presentes, que tienen incidencia, que tienen conocimiento sobre la materia, que están al tanto, al frente de esta controversia que se está presentando, y por supuesto estamos atentos allí ante esa información. Bueno, sin duda alguna, el tema principal que nos compete a todas y a todos los venezolanos tiene que ver con nuestra Guayana Esequiba, con nuestra defensa. Empieza la movilización de este comando de campaña Venezuela Toda, que se ha desplegado en todo el territorio nacional. Veíamos en los 335 municipios como desde el día de antier, desde el inicio de esta semana, ya empezaron el pueblo venezolano, el poder popular organizado, porque un tema muy importante, también el tema del conocimiento, el tema formativo. El jefe de Estado también hacía hincapié el día de ayer en ese tema, y cómo entender y explicarle a todas y a todos los venezolanos, desde el Consejo Comunal, desde la Casa Hogar, desde los colegios, desde las escuelas, desde las universidades. Por cierto, ayer también se encontraban presentes allí en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño representantes de las universidades públicas y privadas del país, precisamente porque se hace necesario dar a conocer al pueblo venezolano el origen de esta controversia entre Venezuela y Guyana por nuestro Esequibo. Muy importante. Entonces, todas esas actividades se van a estar desarrollando durante todo este mes hasta el próximo 3 de diciembre, fecha en la que se va a estar llevando a cabo este referéndum consultivo para todas y todos los venezolanos. Y ahora, la próxima semana, se va a estar desarrollando en nuestro país lo que tiene que ver con este simulacro electoral. De hecho, el jefe de Estado lo decía, el único país en el mundo donde hace simulacros electorales para que la gente se familiarice con el proceso electoral, bien sea de la índole, presidenciales, regionales, municipales, es la República Bolivariana de Venezuela. Y el próximo 19 de noviembre vamos a tener un simulacro electoral para que la gente se familiarice y sepa cuáles son al detalle estas 5 preguntas y cómo va a ser el tema de la herradura en nuestro país. Bueno, mientras que esto ocurre y mientras que Venezuela sigue enfocada en el tema de la Guayana Esequiba, mientras que seguimos saliendo al paso a las voces agoreras que pretenden generar zozobra e intranquilidad, mientras el Comando Sur sigue haciendo de las suyas, mientras que por ahí viene hablando el gobierno de Guyana nuevamente a decir que van a intensificar el tema de las acciones militares con Estados Unidos en ese territorio. Bueno, Venezuela sigue avanzando en todos los ámbitos, de todas las materias. Estamos atentos al tema de la Guayana Esequiba, al tema de nuestro territorio, pero a la vez también seguimos trabajando en otros aspectos que son también muy importantes
para el pueblo venezolano y se sigue trabajando de manera transversal. Es por ello que a esta hora, 11:21 minutos de la mañana, vamos a establecer comunicación con nuestro compañero Michel Caballero. Él se encuentra en el interior del país porque se sigue generando actividades en función a la operación Gran Cacique Guaycaipuro que lleva a cabo el Estado venezolano. Vamos a ver qué nos tiene Michel. Adelante, buenos días, te escuchamos. Sí, hasta ahora nos encontramos en el internado judicial, el centro penitenciario de Trujillo, en compañía del vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Echazo, porque también acá se ha hecho una intervención en el marco de la gran operación Cacique Guaycaipuro. Vicepresidente, para que nos comente cómo ha sido el despliegue acá. Bueno, estamos aquí en Trujillo y bueno, en la liberación del pueblo, en la liberación de nuestro pueblo trujillano, de todas estas mafias criminales que existían aquí. Por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hemos intervenido este internado judicial de Trujillo, donde había una estructura criminal y también, bueno, se han conseguido armas y material utilizado para el crimen. Eso lo vamos a mostrar posteriormente. Y bueno, esto está en plena fase de requisa, ha sido intervenido, liberado y controlado en combate directo contra las mafias. Es la orden de nuestro presidente para pasar al régimen de trabajo, disciplina, educación de los privados de libertad, el reimpulso del sistema penitenciario, y seguiremos avanzando en esta gran tarea apalancada en la gran misión Cuadrantes de Paz. Es la información que tenemos a esta hora desde acá. Más adelante estableceremos también contacto para lo que será el balance que se ofrecerá en este centro penitenciario. Con la información retornamos a Caracas. Adelante. Gracias, Michelle. Información importante a esta hora que se está desarrollando desde el estado Trujillo, Operación Gran Cacique Guaycaipuro. Sigue en este proceso de liberación de los centros penitenciarios de nuestro país. 11:23 minutos de la mañana, amigos. Vamos a darnos también repaso por otras informaciones que son noticias y que son de interés y que podemos ver a través de las cuentas en las redes sociales. Vamos a empezar con el ex del presidente de la República, Nicolás Maduro. Aquí lo tenemos, que destaca en una de sus publicaciones lo siguiente. Fíjense, lo tenemos acá. Dice así: nuestros libertadores y libertadoras dieron su vida por la liberación de nuestras tierras. Vencieron hasta el último bastión del Imperio Español para cristalizar la independencia de Venezuela. No permitiremos que nada ni nadie nos despoje de lo que por derecho histórico nos pertenece. Esto a propósito de nuestra Guayana Esequiba. Muy oportuno ese mensaje del jefe de Estado venezolano. Avanzamos. Celebramos el bicentenario de la toma de Puerto Cabello, gesta en la que el Ejército Libertador derrotó al último reducto de las fuerzas realistas de Venezuela y puso fin al dominio español en tierra patria. Veamos el siguiente video. Bicentenario de la toma de Puerto Cabello. Venezuela conmemora uno de los hitos más importantes de la lucha por la gesta independentista, lucha que consolidó el camino hacia la liberación de Venezuela del yugo español. Las fuerzas patriotas junto a las fuerzas realistas defendieron la ciudad obteniendo la victoria y consolidando la independencia de Venezuela. A 200 años de la toma de Puerto Cabello, el pueblo venezolano sigue demostrando su voluntad de seguir luchando y defendiendo su libertad y su soberanía. El último reducto español aquí fue el castillo de Puerto Cabello. Nadie podía tomarlo y Páez dijo: yo lo tomo. Caballería de agua. Y organizó una tropa. Los héroes de Bucurita, de las queseras, puros llaneros, a caballo se metieron por el mar, aprovechando la baja de la marea. Y Pablo Morillo, cuando llega derrotado y le dice el rey a Morillo: ¿y cómo ustedes lo derrotan esos salvajes? Y le dice: mire, su majestad, es que no son un salvaje. Si usted me da un Páez y 100.000 llaneros de Apure, le pongo a Europa a sus pies. Se consolidó con esas acciones la independencia primera. Y pudo Bolívar continuar rumbo hacia el sur, contribuyendo con la independencia del continente suramericano. Impacto tremendo, la preparación de la batalla y la planificación de las ventajas. Asaltaron, los acabaron a espada, a machete y a plomo. Ellos trataron de desconocer nuestra independencia, de nuestro ejército, de nuestro Bolívar. Sigamos celebrando las victorias de hace 200 años. Sigamos gestando las victorias de ahora. Aquí estamos nosotros, aquí está el pueblo, aquí está la Constitución y los poderes legítimos. Así es, independencia hoy, independencia siempre, destaca el jefe de Estado en esa publicación. Avanzamos. Hoy el Zulia se viste de gala para conmemorar el Día del Gaitero y rendir honor a el monumental Ricardo Aguirre, gran inspiración de la fiesta popular del pueblo zuliano en torno a la fe y la música para celebrar su identidad cultural. Día del Gaitero, tal día como hoy, 8 de noviembre.
Felicitaciones. Otro mensaje del jefe de Estado. Recuerdo con emoción aquellos tiempos en los que me inicié en la lucha política como parte del movimiento revolucionario del comandante Chávez. Un día como hoy fui electo diputado del extinto Congreso por el MBR. 25 años después, aquí estoy, levantando la misma bandera en defensa del poder social del pueblo. Veamos el video. Yo fui diputado, jovencito, en el último Congreso de la Cuarta República, que era bicameral. La primera elección que participamos como candidatos fue el 8 de noviembre del año 1998. Había una mega elección presidencial, gobernaciones, Congreso. Vamos a llevar para que se le dé rango constitucional a la figura del poder social organizado del pueblo, porque una sociedad sin el pueblo organizado, sin sociedad civil profundamente arraigada, bien desarrollada, sin un movimiento laboral sindical que represente verdaderamente a los trabajadores, no es sociedad democrática. Ahí nos eligieron. Yo era diputado por el Valle, era jefe de lo que se llamaba la fracción parlamentaria. Llegamos con una fracción parlamentaria modesta que representaba el 25% de los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Y fuimos al Congreso con un solo objetivo: propiciar la crítica, la autocrítica, el debate, contrastación de posiciones, de verdades duras frente al pueblo y convocar una Asamblea Nacional Constituyente soberana, plenipotenciaria y popular. Y fue lo que se hizo en aquellos días bonitos y gloriosos de 1998. Para mí son inolvidables los años que estuve allí. En esencia yo soy un legislador, diputado, combatiente de la palabra, de la idea, como debe ser. Así es, avanzamos. Otro mensaje. La Guardia del Pueblo cumple 12 años en funciones, una iniciativa innovadora promovida por nuestro eterno comandante Chávez en beneficio de nuestro pueblo. Saludamos a las y los valientes oficiales de esta institución y celebramos la gran fortaleza de la Unión Cívico-Militar. Felicidades a la Guardia del Pueblo. Y cerramos este recorrido presentándoles este mensaje que también ha publicado el jefe de Estado. Dice así: conmemoramos 99 años de la siembra del llanero Pedro Pérez Delgado, a quien llamaban Maizanta, bisabuelo del comandante Chávez, aguerrido combatiente revolucionario, una inspiración para el pueblo venezolano que lucha con determinación en defensa de los valores de la patria nueva. Se junta una imagen de Pedro Pérez Delgado, Maizanta, el último hombre a caballo. 8 de noviembre de 1924. 11:29 minutos de la mañana, amigos. Vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros. Vamos a estar conversando a la vuelta de este tema que es un tema nacional, es un tema que nos compete y que vamos a seguir ahondando en este tema tan importante. Tiene que ver con nuestra Guayana Esequiba, ese encuentro, taller tan importante de unidad nacional en defensa de nuestra Guayana Esequiba. Va a estar conversando con nosotros el diputado Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional. Ya lo tienen nosotros aquí en pantalla con nosotros para que estar conversando sobre este tema tan importante. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @Café en la Mañana por todas las cuentas, y también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro TikTok, @Café.en-la-mañana. Ahí tienen ahí la señal, comentarios, sugerencias, opiniones a través de nuestras redes sociales. Pausa cortica, 11:29 minutos de la mañana. Ya venimos con más, no se aparte, quédese con nosotros. Es un referéndum donde cabemos todos. Aquí en este referéndum no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni. Estamos pensando en venezolanos y venezolanas que amamos nuestra tierra y que estamos indignados con la pretensión de los imperios del mundo, de las transnacionales y del gobierno de la República Cooperativa de Guyana de quitarnos lo que es nuestro. Tierra y mar, que conquistaron los libertadores de nuestra América, nuestro libertador Bolívar, que nos dejaron nuestra patria. Ahora vamos a consultar temas vitales para el desarrollo de esta historia, de la lucha por nuestros derechos históricos y jurídicos sobre la Guayana Esequiba. ¿Y quién tiene que decidir estos temas? ¿Maduro? Le pregunto yo a ustedes, ¿quién tiene que decidir estos grandes temas? ¿Un hombre? ¿Un partido? ¿4 tipos?
No, estos temas los tiene que decidir un pueblo en ejercicio total y absoluto de su soberanía política y electoral. Y precisamente el pueblo venezolano va a tener la potestad el próximo 3 de diciembre, ¿no? Con este referéndum consultivo. Vamos a ver los detalles que tiene este referéndum consultivo y quién puede participar. Lo ven ustedes ahí en pantalla, fíjense. 20.694.124 venezolanos podrán sufragar en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, a celebrarse el próximo domingo 3 de diciembre. Para la consulta popular se implementará la infraestructura electoral en las 24 entidades de nuestro país, los 335 municipios y 1.141 parroquias. Y se han habilitado 15.847 centros de votación y 28.027 mesas electorales. Esto viene en el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Mientras que esto se está preparando por allí, el gobierno de Guyana lamentablemente, ¿no? sigue dando esas patadas de ahogado como quien dice. Y vamos a ver el comunicado que se ha emitido, eso fue en horas de la mañana del día de hoy por parte del gobierno bolivariano a propósito de las últimas declaraciones emitidas por el gobierno de Guyana. Fíjense, Venezuela rechaza de manera contundente el anuncio conjunto realizado por la República Cooperativa de Guyana y el gobierno de los Estados Unidos, que dan cuenta de un aumento de la presencia militar en la región con el objeto de proteger a empresas energéticas estadounidenses, lo que se convierte en la mayor amenaza a la estabilidad del Caribe y América Latina. Y precisamente con este comunicado le damos entrada al diputado Roy Daza. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Y arrancamos precisamente con este comunicado emitido por parte del gobierno bolivariano en defensa nuevamente por el anuncio dado a conocer el día de ayer en horas de la noche por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guyana. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es un momento muy delicado porque este anuncio de anoche del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guyana, primero devela los intereses de los Estados Unidos en el conflicto. Es decir, devela que Estados Unidos es parte del asunto que está en la controversia, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Hay una escalada muy peligrosa cuando se hace este anuncio desde el punto de vista militar. Este anuncio que nos podría llevar a una situación muy compleja, no entre Venezuela y Guyana, muy compleja en el Caribe y en el conjunto de América Latina. Es decir, estamos hablando de una decisión política de Guyana y de Estados Unidos que podría conducir a un enfrentamiento bélico. Eso es muy delicado. Frente a esto, las venezolanas y los venezolanos tenemos una respuesta. Nosotros vamos a derrotar esta iniciativa bélica, guerrerista, intervencionista, injerencista, con una altísima participación el 3 de diciembre. Precisamente le iba a preguntar en función a eso. Se viene, incluso el jefe de Estado habla no solamente de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela que están en ese territorio en controversia, en esas aguas en controversia, sino incluso el tema del Comando Sur. ¿Cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de la pretensión por parte de Estados Unidos en inmiscuirse en unos asuntos que le competen solamente a Guyana y a Venezuela? Pero a su vez también vemos a un gobierno de Guyana complaciente, ¿no? Que está al servicio de los intereses de Estados Unidos. ¿Qué hay allí? Bueno, yo creo que el problema del gobierno de Guyana es que ya no representa los intereses de la población de Guyana, de los ciudadanos de Guyana, de los guyaneses y las guyanesas. El problema es que ahora representa los intereses de una empresa, y una empresa que es una empresa obviamente muy poderosa, donde han tomado una decisión muy delicada, que es permitir la licitación sobre un espacio marítimo que no está resuelto. Es parte del diferendo, es parte de la controversia. Y eso es un acto ya de acción agresiva muy importante, que por supuesto lleva a Venezuela a prepararse, digamos, en todos los terrenos que tienen que ver con la diplomacia y con la política. ¿Por qué se produce esto? Porque evidentemente el 4 de diciembre el cuadro político con respecto a esta controversia cambia. Millones de venezolanos manifestando libre y democráticamente su posición es un mensaje directo a Georgetown y a Washington.
Diputado, ¿qué lectura también tiene la actividad que sostuvo el jefe de Estado el día de ayer, donde habla de la unidad nacional en defensa de nuestra Guayana Esequiba? Ahí veíamos representantes de partidos políticos de oposición, veíamos en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito educativo, todos en una sola línea, que era la defensa de nuestro territorio, y veíamos allá al frente al jefe de Estado. ¿Qué lectura tiene esto para el ámbito internacional, demostrando la unidad por parte del pueblo venezolano ante esta controversia que se presenta? Pocas veces en los últimos años, vamos a ver por lo menos los últimos 10 años, se había dado un acto de esta naturaleza como el que todos vimos anoche. Yo tuve la oportunidad de participar junto con mis colegas diputados en esta conferencia clase que dio el presidente Maduro, porque fue como una clase magistral presentada a todo el país. Y además es una expresión, quizás una respuesta política en sí mismo. Es decir, el solo acto ya es una respuesta política, porque es el país unido. Es el país no solamente en lo político, sino también en lo social. Ahí estaban los rectores de las universidades, de todas las universidades. Ahí estaban los cultores, ahí estaban los artistas, ahí estaban los diputados, estaban los partidos políticos, estaban los trabajadores, los representantes de los trabajadores. Todas las cámaras empresariales estaban presentes. Es decir, Fedicámara, Conindustria, Consecomercio, Fedindustria, es decir, las importantes cámaras de este país que representan a un sector bastante significativo de la economía venezolana. Eso es la expresión de la unidad nacional. Y es más, habría que acotar lo siguiente. El acuerdo de Barbados del martes 17 de octubre, uno de sus puntos más relevantes es precisamente la unidad frente a la defensa del Esequibo. ¿Cuál cree usted que debe ser la postura en el ámbito internacional, de los organismos internacionales? Bueno, lamentablemente veíamos nuevamente la postura del señor Almagro aislado de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. También quisiera que nos dijera cuál pudiese o cuál debería ser la postura del CARICOM, cuál debería ser la postura de los países del Caribe, tomando en consideración que esta situación o este anuncio dado a conocer el día de anoche por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guyana es una clara alerta, ¿no?, en cuanto al tema bélico que se pudiese presentar aquí en el Caribe. ¿Qué llamado o qué deberían anunciarse o pronunciarse en materia internacional? Mira, sobre la Organización de Estados Americanos eso no tiene ninguna incidencia porque nosotros no somos miembros de la OEA. Pero además, después de haber pasado sin pena ni gloria el Grupo de Lima, una organización que se hizo diplomática, la primera vez que hay una estructura diplomática en procura de la guerra, promovida por Estados Unidos, por el señor Almagro, fue derrotada políticamente por el pueblo de Venezuela. Es decir, ya nosotros derrotamos a ese señor. Eso realmente no nos importa mucho lo que diga o lo que no diga. En todo caso, lo más importante es lo que va a decir el pueblo el 3 de diciembre. Hacemos un alto, diputado, porque a propósito de lo del 3 de diciembre se está generando información importante en el Consejo Nacional Electoral. En cualquier momento vamos a estar allí en el Consejo Nacional Electoral porque se está generando información importante a propósito de lo que es este abreboca y esta antesala a lo que va a ser este referendo consultivo. Vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral, ahí se genera información importante, allí la vemos en pantalla. Nos quieren otra vez meter en elementos de guerra, quieren buscar elementos de guerra para meter al país otra vez en una zona de confrontación. Nosotros, este proceso es la defensa de nuestra paz, la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra independencia. Por eso esto es una actividad hermosa, extraordinaria, multicolor, las banderas en alto de Venezuela, las banderas en alto de nuestros partidos, las banderas en alto de nuestra lucha. Bueno, camaradas, nosotros queríamos darle un saludo, explicarle también que esto es parte de una guerra internacional. Estados Unidos anda por ahí desaforado, los perros de la guerra. Nosotros creemos en la diplomacia bolivariana, la diplomacia de paz, la diplomacia del pueblo. Estamos convocando aquí sin distinción de credo, de raza, de color, de pensamiento político, en la defensa de Venezuela, en la defensa del país y en la defensa de nuestro futuro. Quisieron utilizar Colombia para agredirnos, ahora quieren utilizar Guyana para agredirnos. La ExxonMobil es la misma Creole Oil Company que antes nos agredió
que no quiso pagar impuestos, fue lo mismo que financiaron el golpe de Estado contra el comandante Chávez en el 2002, son los mismos que financiaron el sabotaje petrolero, son los mismos que ahora nos quieren meter en una agenda violenta. Vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender nuestra Guayana Esequiba, nuestra octava estrella extraordinaria y hermosa que es nuestra Guayana. Bueno, muchachos, un abrazo solidario, fraterno, que viva el polo patriótico, que viva Bolívar, que viva Hugo Chávez. Saludos, camarada. Va a hablar el compañero de Alianza por el Cambio. ¡Viva el pueblo patriótico! ¡Viva Alianza para el Cambio en su 11 aniversario! Hoy estamos acá defendiendo algo más allá de un cliché, de un discurso, de un panfleto. Estamos defendiendo un sentimiento. Primero el amor de madre y de padre, luego el amor de la maestra y luego nos enseñaron que el sol nace en el Esequibo. Forma parte de nuestro sentimiento, forma parte de nuestra cultura, de nuestra niñez. El Esequibo siempre ha sido de Venezuela y hoy esa demostración de amor se ve con democracia. Ahí tuvimos pues en toda Latinoamérica un segundo plan Cóndor que vino violentamente a afectar la democracia latinoamericana. Y hoy, ¿con qué se combatió eso? Con más democracia. Y hoy, el sentimiento más sublime de más amor por nuestra patria va a referéndum 5 veces sí. ¡Viva el Esequibo! ¡El Esequibo es nuestro! ¡Que viva el... Bueno, ven ustedes allí la actividad que se desarrolla a esta hora en las afueras del Consejo Nacional Electoral, donde se lleva a cabo la adhesión de partidos, sectores y movimientos sociales al referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo. Un pueblo organizado, un pueblo activo en defensa de la patria. Precisamente estábamos hablando de eso, diputado, del tema del compromiso y la conciencia que tiene el pueblo venezolano en función a lo que estamos atravesando, nuevamente a esta defensa. Se vivió hace 200 años. En esa defensa, 200 años después se sigue manteniendo la defensa y la no permitir la intromisión, ¿no?, de potencias extranjeras en los asuntos internos de nuestro país. Mira, una de las explicaciones más importantes que hay que dar a conocer es lo siguiente. Es decir, los derechos de Venezuela sobre el Esequibo están históricamente demostrados. Porque además hay un hecho histórico que no tiene que ver con delimitación, sino que tiene que ver con la acción del Ejército Libertador dirigido por el general Simón Bolívar. Las dos batallas de Angostura y la extraordinaria batalla de San Félix definieron de una vez por todas que toda la Guayana es parte de la República, en aquel momento República de Venezuela, después fue República de Colombia cuando cambió la situación. Eso es la historia, pero desde el punto de vista jurídico hay un hecho concreto. El laudo no tiene validez desde el mismo momento en que Inglaterra reconoce, afirma que hay una controversia. Es decir, si hay una controversia, es decir, el Acuerdo de Ginebra deja sin efecto el laudo de París. Si la República de Guyana y sus aliados en el Comando Sur y en la ExxonMobil quieren volver al laudo de París, es precisamente porque tienen una posición ilegal, fuera del derecho internacional y guerrerista. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y a eso nosotros le respondemos ¿cómo? Le respondemos como hay que responderlo porque nos obliga la Constitución. Cuando la Asamblea Nacional, cuando nosotros votamos en la Asamblea Nacional por unanimidad el llamado a referendo, lo hicimos porque estamos mandatados para hacerlo, porque nos obliga la Constitución a que un problema de supremo interés nacional, y obviamente este es el caso, hay que someterlo al dictamen de los venezolanos y las venezolanas. Es decir, lo que no puede entender mucha gente es que nosotros las cosas las resolvemos por la vía democrática. Y eso es lo que estamos poniendo en marcha en este momento. Fíjese, a propósito de eso, ¿no?, y del anuncio dado por la Asamblea Nacional de esta solicitud de referendo consultivo, le salieron al paso ya inmediatamente el gobierno de Guyana, porque falta hasta la Corte Penal Internacional para tratar de impedir que se lleve a cabo este referéndum. Ahora bien, le pregunto,
¿Por qué tanta preocupación en que en Venezuela se lleve a cabo este referéndum consultivo, tomando en consideración de que es un acto, primero, constitucional, es un acto de soberanía, de independencia, y es un acto que le compete todos, solamente a los venezolanos? ¿Por qué esa preocupación por parte de Guyana de ir a instancias internacionales a solicitar que se impida que se lleve a cabo este referéndum para preguntarle al pueblo venezolano? Porque sería muy difícil el 4 de diciembre, cuando toda la nación venezolana afirme que ese territorio pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, poder explicar ante la Corte, ante las Naciones Unidas o en cualquier parte, que los derechos de Venezuela no están confirmados por precisamente millones y millones de venezolanos. Es decir, ellos saben perfectamente que la acción política de la magnitud que va a ser el 3 de diciembre va a cambiar el panorama. Va a haber otro panorama desde el punto de vista político, el cuadro político va a cambiar y las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la Corte Internacional van a tener que tomar en consideración esto. ¿Por qué nosotros no acudimos a la Corte y no aceptamos a la Corte? Siendo como dice el Acuerdo de Ginebra que una de las instancias puede ser la Corte, por una sencilla razón, porque tendría que ser que los dos países se resuelvan. Ahora, ¿cuál es la solución específica, expedita, concreta que está planteando el presidente Maduro? La ha dicho. Hay una carta que es histórica. Yo escribí un artículo que se llama precisamente que es una carta histórica. La carta que le envía el presidente Maduro al presidente Arfan Ali, donde le expresa que el CARICOM prepare una reunión y usted y yo, es decir, el presidente, el jefe de Estado de Guyana y el jefe de Estado de Venezuela, se sientan a conversar sobre el asunto. Porque eso es lo civilizado, eso es la diplomacia. Eso está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Y eso es lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Ahora, ante eso, ¿cuál ha sido la reacción? Muy lamentable. Es decir, es muy lamentable que Guyana y sus aliados se han colocado lo que yo ya he llamado el precipicio de la ilegalidad y el irrespeto al derecho internacional. ¿Cómo se visualiza, diputado, en los próximos días esta situación? Porque pareciera que el gobierno de Guyana, auspiciado de la mano del gobierno de Estados Unidos, no va a cesar en su intento bélico y guerrerista. Vemos esa declaración emitida el día de anoche. Luego asumimos, luego de ver ese espaldarazo por parte del pueblo venezolano hacia la postura del gobierno bolivariano en función a la defensa de nuestros equipos. Esa clase, sin duda alguna, fue una clase magistral lo que se dio a cabo el día de ayer en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Estaban todas las organizaciones, lo decíamos, ya usted hacía referencia, usted estuvo allí presente, organizaciones políticas, sociales, educativas. Estábamos en una sola causa, que era defensa de nuestra patria. Luego de esa actuación o esa actividad que se sostuvo el día de ayer acá en Venezuela, sale ese comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guyana, un comunicado conjunto. Pareciera no cesar. ¿Qué pudimos hacer en función a eso? Venezuela, seguimos por el camino de la diplomacia, por el camino de la paz, por el referéndum consultivo. Sí, en medio del acto se da la declaración del primer ministro de Guyana. Exacto. Es decir, no estaba casi por la mitad del acto apenas. Lo estaba viendo y escribió. Y en tiempo real, como le gusta decir al presidente, leyó, se conoció del comunicado del primer ministro. Es decir, que se haya una manifestación como la de ayer, de unidad nacional, evidentemente le preocupa mucho al gobierno de Guyana. Están desesperados, están realmente desesperados ante la exposición de una Venezuela unida. Porque es que pretendieron dividirlo. Al pueblo de venezolano han pretendido muchas veces dividirlo por muchas vías y no lo han logrado. No lo han logrado. En este momento además, el nivel de la unidad es superior. ¿Por qué? Porque existen muchos comandos por el sí en los 333 municipios de todo el país. Nómbreme usted uno por el no. No existe. Es decir, ¿por qué? Porque hay unidad de la patria, hay unidad de la nación. Y la declaración inmediata es del Comando Sur, porque es una declaración del Comando Sur, vamos a estar claros. Es decir, esa declaración del Comando Sur es buscando amenazarnos, amedrentarnos.
y dar una respuesta política a lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con los señores del Comando Sur? Yo le repito lo mismo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho el presidente de la Asamblea, y hago mías sus palabras. Nosotros no somos amedrentables. A nosotros no nos chantajea nadie. Digan lo que digan, va a haber 3 de diciembre y va a haber referéndum. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Muchas gracias. ¿Y cuál cree usted que sea la respuesta del pueblo venezolano el próximo 3 de diciembre? Mira, la más grande expresión de unidad nacional que se haya conocido, por lo menos desde la batalla de Carabobo. Amén. Que así sea. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, hablando de este tema tan importante. Bueno, hay que estar bien atentos, ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo de esta situación que se está presentando? Pareciera, lo que estamos conversando aquí con el diputado, pareciera que el Comando Sur no va a echar su brazo a torcer, bueno, pero Venezuela sigue firme allí, atento. No somos chantajeables, no somos amedrentables. Lo haga el diputado, lo decía el presidente de la República, el doctor Jorge Rodríguez, lo repite el pueblo venezolano, y para muestra todas esas muestras de afecto, de solidaridad, de entrega, de compromiso, de independencia y de soberanía que ha mostrado el pueblo venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestros 335 municipios, que se van a extender hasta el próximo 3 de diciembre. Amigos, nos despedimos, 11:55 minutos de la mañana, siempre con una sonrisa, que obra bien le va bien. Pasen todos una feliz tarde, será hasta mañana. Por mi Venezuela toda, por mi patria. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, por ese sí. El Esequibo es de Venezuela, es parte de mi país. Defiende el territorio, el Esequibo es nuestro, lo pelearon nuestros libertadores y ancestros. Quien te diga lo contrario está bien equivocado. Tenemos memoria y estamos restiados a defender lo que nos pertenece. Ante las amenazas nuestro pueblo se crece. Si intentan provocarnos con rumores de guerra, nosotros repitamos con tambores de paz. Si intentan callarnos, gritemos más fuerte. Yo amo a Venezuela más y más. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, por ese sí. El Esequibo es de Venezuela, es parte de mi país. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.